Los lapsos de caducidad cada vez se acortan más y más. La obsolescencia ya no solo es tecnológica. Todo pasa demasiado rápido y la sucesión atrabancada de un instante a otro no nos alcanza para asimilar lo nuevo. Parafraseando a Zygmunt Bauman, podemos decir que el presente se volvió líquido. Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV, soy Germán Castro. La calma es actualmente una situación insólita. La estabilidad se ha vuelto una rareza, así que ni nuestra capacidad de adaptación ni nuestra capacidad de asombro dan ya batalla al cambio. Velozmente, lo que es se descontinúa. Es muy frecuente escuchar que la historia se ha acelerado excesivamente durante los últimos tiempos. Tan frecuente que la condición extraordinaria de nuestra era ahora resulta ordinaria. Y es lógico, porque sería imposible vivir diariamente sorprendidos. Por más fenomenales que sean hoy nuestras circunstancias, nosotros no lo somos. Seguimos siendo tan imperfectamente humanos como lo eran nuestros abuelos. Pero bueno, intentemos hacer un pequeño alto, tratemos de orillarnos y dejar que siga corriendo la vorágine a un lado para darnos unos minutos y tratar de formarnos una idea acerca de qué tan distintas son hoy las cosas, ya no digamos respecto a cómo estaban hace unos 5 siglos o 100 años, ni siquiera respecto a la época que le tocó vivir a nuestros abuelos. Comparemos respecto al último año del siglo XX. Digo, estarán de acuerdo que el año 2000 no parece tan lejano, quizá porque buena parte de nosotros ya andábamos por estos lares por aquel entonces. Y esto último lo afirmo con certeza estadística, considerando que en 2025 la edad mediana de la población mundial se estima en 31 años. En otras palabras, en el año 2000, la mitad de la población del planeta tenía por lo menos 6 años de edad. Por lo menos. ¿Qué tan distinto era el mundo hace un cuarto de siglo? ¿Qué tanto nos reconocemos hoy en aquellos que fuimos? En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, asumía al VIH-Sida como el principal problema de salud pública del mundo. Con todo, el embate del virus de la inmunodeficiencia humana se concentraba en el África subsahariana, en donde se hallaban 7 de cada 10 contagiados. Y aunque enfermedades emergentes como el ébola y el virus del Nilo ya preocupaban a los expertos, la posibilidad de un azote pandémico global no le quitaba el sueño a nadie. Curioso, en 1995 se había estrenado Outbreak, una película sobre el brote de un virus en la que se proyectaba el pavoroso escenario que provocaría la propagación transcontinental de un virus como el ébola. Un virus que brincó de un animal salvaje a un hombre, una enfermedad desconocida, confinamiento masivo, militarización, mortandad, pánico generalizado. Pero aquella producción hollywoodense, protagonizada por cierto por Dustin Hoffman y Morgan Freeman, tuvo un éxito más bien moderado y no alcanzó las grandes masas. Podemos decir que sensibilizó tanto a la gente como las películas de zombies. Un poco más cerca del cambio de siglo y con los pavores milenarios más a flor de piel, en 1998 el público del mundo entero, abarrotó las salas de cine para ver a Bruce Willis en Armageddon, cinta que resultó la película más taquillera de aquel año. Así que seguramente más personas quedaron con la aprensión de que un descomunal asteroide nos aniquilara que con la idea de que un microscópico bicho pudiera poner en jaque la soberbia especie humana. Hoy, creo que después del COVID-19, los miedos son otros. La película más taquillera a nivel mundial en 1999 fue Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, dirigida, claro, por George Lucas.
Y al año siguiente, Gladiador y Misión Imposible 2. Al parecer, pues, el imaginario colectivo no traía precisamente la atención puesta en los finales apocalípticos. Con todo, me atrevo a decir que ya entonces comenzaba a masificarse la sensibilidad posmoderna, en gestación, claro, desde los años 60, marcada por la sospecha, el relativismo y la idea de que las grandes narrativas, los grandes relatos históricos, se estaban desmoronando. De entonces para acá, las cintas de antihéroes y protagonistas desilusionados con el sistema tomaron por asalto el mainstream. Por ejemplo, en 1999 se estrenaron la hoy ya clásicas Fight Club y American Beauty. El desencanto y la alineación se apresuraron a llenar el vacío de una cultura de consumo sin propósito. Ese mismo año, uno antes del 2000, la desconfianza de la realidad halló una argumentación muy atractiva y bastante sólida en The Matrix, película en la que los hermanos Wachowski ponen en duda la percepción del mundo, muy al estilo de Baudelaire. Todo lo real no es más que una simulación. No podría decirse que haya sido una casualidad que en los últimos estertores del siglo XX comenzaron a presentarse cada vez con más frecuencia nuevos cuadros psicopatológicos, en donde en los consultorios de psiquiatras y psicoanalistas, ya no tanto la culpa o la melancolía clásicas, sino ahora el vacío, el consumo compulsivo, el pánico, la desorientación. El sujeto ya no está atormentado tanto por la falta, sino por el exceso, por la multiplicidad de elecciones y el desbordamiento de los sentidos. En un ambiente sobresaturado de estímulos sensoriales, experiencias nuevas y cascadas de información, paradójicamente, el aburrimiento abate cada vez a más y más personas. En el Ágora arranca la era de la hiperopinión y, claro, la desconfianza generalizada. Todo está manipulado, nada es verdad, todos los políticos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa pública se va haciendo asunto privado. Billete mata valor y los indicadores macroeconómicos se van consolidando como la única regla válida para medir el progreso humano. Frente al tsunami humano que plaga la Tierra, la pandemia de COVID-19 resultó estadísticamente despreciable. En el año 2000, la esperanza de vida promedio a nivel mundial era de aproximadamente 66 años. Para 2025, la esperanza de vida global se estima ya en 73.5 años, lo que representa un aumento significativo de más de 7 años. Hace 25 años, Japón, con 127 millones de habitantes, era el 9º país más poblado del orbe, seguido por México, en donde vivíamos 97.5 millones. Entonces, Etiopía tenía 66.3 millones de habitantes y se encontraba en un lejano 17 lugar. En 2000, China era la nación con más habitantes, 1.295 millones. Y en segundo lugar estaba, recordémoslo, India, con 1.053 millones. Hoy, en nuestro país, vivimos más seres humanos que en Japón. 132 millones aquí, 123 millones allá. Y Etiopía, con casi 135 millones, ha superado tanto a México como a Japón. Hoy China, con 1.416 millones de habitantes, ya no es el país más grande, con más gente. India la ha superado con 1.464 millones. En el año 2000, el último del siglo XX, Japón era la segunda economía más grande del planeta, solo superada por la norteamericana. Le seguían las de Alemania, Reino Unido y Francia, de tal suerte que China se encontraba hasta el 6º peldaño. Al arranque del 2025, la economía de India, en 5º lugar, ya desplazó a la de Reino Unido, 6º lugar. Por su parte, la economía china ya superó a la de Japón y a la de Alemania y se ubica como la segunda más grande del mundo. Quizá
Quizá hoy nos parezca ridículo, pero debemos recordar que llegamos al año 2000 con mucho miedo a un cero. Peor, a un doble cero. Aquel miedo tenía nombre, el efecto Y2K. Ya que los sistemas informáticos representaban las fechas con 2 dígitos para el año, cundió el temor de que al llegar el sábado 1 de enero de 2000, muchos sistemas interpretarían el 00 como 1900 en lugar de 2000 u otros despropósitos, lo que haría que se provocaran fallos críticos en los sistemas de bancos, de servicios públicos, redes de transporte, en fin. Pero a la mera hora no pasó nada. El temido efecto Y2K no colapsó ni a la dimensión digital ni a nadie, pero sí que mostró a las claras que tecnología no mata ansiedades, más bien al contrario. Aunque no hay cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud para el año 2000, se estima que alrededor de un 2% de la población global padecía de trastornos de ansiedad. Estudios independientes calculaban que en 2015 los trastornos de ansiedad afectaban ya al 2.5% de las personas en todo el orbe. Según la OMS, hace 25 años, 4% de la población del mundo padecía depresión. A la fecha, el mismo organismo de Naciones Unidas estima que ha habido un aumento de 1 punto porcentual, tanto en la ansiedad como en la depresión. Y quizá de 4 a 5% no suene mucho. Pero considere usted que la población mundial a lo largo del último cuarto de siglo aumentó de 6.145 millones a 8.185 millones, es decir, 33%. Luego entonces, el contingente de seres humanos en depresión y ansiedad pasó de 210 millones de hombres y mujeres a más de 410 millones. Este volumen de gente ya no se aprecia tan menor, ¿cierto? Estamos hablando de todos los hombres y mujeres que habitan México triplicados. En el año 2000, la globalización, entendida como el feliz puerto de destino al que toda la humanidad estaba llegando, con el acelerador a fondo y con unas ganas locas de generar riqueza, pero sobre todo de consumir sin medida. Impulsado por la digitalización, Internet y el inicio de la expansión vertiginosa de la telefonía móvil, el acercamiento de culturas, o más bien, su disolución en el mainstream occidental y la expansión de las economías liberales, en realidad la aceleración bestial de la polarización de los recursos, se veía como un signo inevitable. La velocidad con que todo se movía en la llamada supercarretera de la información todavía inspiraba optimismo. Con todo, la burbuja de los llamados .com estallaba, revelando que los viejos y conocidos riesgos del destrampe capitalista no se iba a controlar por obra y magia de los microchips, sino más bien al contrario. Geopolíticamente, Estados Unidos mantenía la ilusa ilusión de permanecer por los siglos de los siglos como la única superpotencia tras la Guerra Fría. En el año 2000, las Torres Gemelas de Nueva York se mantenían en pie. En Europa, el euro comenzaba a circular y la integración continental parecía una ruta que nadie abandonaría. Hace 25 años, la OTAN se integraba por 19 países miembros, hoy son ya 30. Pero con la llegada al poder de Donald Trump, al parecer, esa alianza militar sencillamente se desbarrancó. Y ojo, digo al parecer, porque con este señor todo es apariencia e incertidumbre. Hace 25 años, los teléfonos con cámara fotográfica integrada llegaron al mercado masivo. Estos artilugios, entre otras cosas, revolucionaron la forma de capturar momentos cotidianos y con el auge de Internet como herramienta de difusión y acceso a información personal, la pandemia de exhibicionismo o voyerismo comenzó a propagarse, a meterse en las habitaciones, los baños, las mesas, la intimidad de todas y todos. Tan solo 13 años después, la palabra selfie fue elegida como palabra del año por el Oxford English Dictionary. El rostro de una persona posando para sí misma y retratada por sí misma se convirtió en un fiel ícono del hiperindividualismo del capitalismo tardío. El ánimo social colectivo apuntaba más hacia una renovada fe en el progreso,
Avances científicos como el proyecto del genoma humano atizaban la esperanza. Mucha gente celebraba el nuevo año con el nuevo milenio, el nuevo siglo, con fiestas globales. Pero cierta sensación difusa de que el futuro sería más complejo de lo imaginado comenzaba a permear, a sentirse en el aire. Y aunque este sí que había ya dado pruebas concretas de su avance, el cambio climático preocupaba más bien poco y a pocos. Era algo que el gran público percibía distante y no había un sentido en carne propia. La percepción predominante era que los efectos del calentamiento global serían lejanos y abstractos. Irónicamente, a pesar de que en 2023 el mismísimo secretario general de la ONU declaró que habíamos pasado ya de la era del calentamiento global a la de la ebullición o achicharramiento global, la mayoría de la población ha optado por no atender demasiado el asunto. Justo en el año 2000, Jimmy Wales y Larry Sanger lanzan Nupedia, una enciclopedia en línea con artículos revisados por expertos. Un año después, nace Wikipedia y con ella el espejismo de que la universalización de la sabiduría empieza a propagarse a la velocidad de la luz. El ensueño de que tener a disposición la información se traduce necesariamente en conocimiento se popularizó por todos lados. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco Mundial, en el año 2000, aproximadamente 6.7% de la población mundial tenía acceso a Internet. Eso equivalía a unos 413 millones de usuarios, la enorme mayoría de ellos, por supuesto, habitantes de países desarrollados. Estos de un total de 6.100 millones de personas que poblaban entonces el planeta. En términos relativos, pues, muy poca gente estaba conectada a la red. Con todo, yo no recuerdo que nadie se quejara. La falta de información, la desinformación o la mala información no eran tema. Desde entonces, el acceso a Internet ha crecido exponencialmente. Para 2015, el 43% de la población mundial estaba conectada, 3.2 mil millones de usuarios. En 2025, hoy, se estima que el 68% de la población mundial tiene acceso a Internet, lo que equivale a 5.560 millones de personas. Repito, pasamos de una cobertura mundial de 6.7 a una de 68%, de menos de 500 millones a más de 5.500 millones de internautas. En México, en el año 2000, aproximadamente 7.5% de la población de 6 años o más podía usar Internet, menos de 1 de cada 10. Para 2015 ya era más de la mitad, 57%. Y actualmente somos poco más de 8 de cada 10, la gran mayoría. Es innegable, pues, que hoy día muchísima más gente, más personas que antes pueden estar informadas. Nunca antes, a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanta gente estuvo en contacto con tanta gente. No en términos absolutos, no solo, tampoco en términos proporcionales. Nunca habíamos estado tan comunicados. Ahora, ¿con qué resultado? Medite usted un momento en lo siguiente. En el año 2000, ni la desinformación, ni mucho menos los fake news eran preocupaciones globales. Vale recordar que el término fake news comenzó a popularizarse a nivel mundial hasta 2016, especialmente durante la campaña electoral para la presidencia de Estados Unidos. Irónicamente, la palabra se popularizó cuando Donald Trump utilizó ese término para referirse a noticias que consideraba él negativas o falsas sobre su persona y sus acciones. Resulta, pues, que uno de los mayores generadores de noticias falsas fue quien popularizó el vocablo. Y agregue usted esto otro. ¿Sabe usted cuál es el principal riesgo a corto plazo al que se enfrenta el mundo en 2025 según el Foro Económico Mundial? Pues según leo en su The Global Risk Report 2025, publicado a principios de este año, no es ni el cambio climático, ni la guerra arancelaria, ni
la guerra a bombazos y misiles, ni una nueva pandemia. El principal riesgo al que hoy por hoy nos enfrentamos globalmente, según los casi 1000 expertos consultados por el foro, es ni más ni menos que la misinformation. Misinformation, es decir, la información falsa o incorrecta difundida sin intención de engañar. Sí, pero además la disinformation, o sea, la información falsa difundida a propósito con intención de manipular o engañar. La conclusión me parece evidente. Es imposible tomarle el pelo a alguien con el cual no haya manera de comunicarse. Hace años, quizá más de 25, había una campaña de publicidad de Teléfonos de México cuyo eslogan era: hablando se entiende la gente. Y sí, es cierto. Tan cierto como que hablando se engaña a la gente. Tal vez dentro de otros 25 años, alguien mire hacia este presente nuestro con la misma mezcla de asombro, incomodidad y risa nerviosa con la que hoy evocamos el año 2000. Tal vez se pregunten cómo fue que no supimos ver lo importante, ocupados como estábamos en buscar lo humano en las gracias de los perros y en las travesuras de los gatos, en defender opiniones de 5 minutos con la furia de cruzados medievales, entre memes estúpidos, teorías conspirativas y batallas épicas sobre si tal o cual emoji puede o no arruinar a la civilización. Porque sí, la misinformation y la disinformation son amenazas serias, pero también lo es vivir en una era en la que el saber no garantiza comprender y opinar no exige pensar a nadie. Quizá el mayor riesgo no sea la mentira, sino esta niebla espesa de fragmentos, verdades a medias y estímulos incesantes, donde la verdad se vuelve inaccesible por pura saturación. Termino acuñando una palabra. Con el afán de entender nuestras circunstancias extraordinarias, creo que además de la misinformation y la disinformation, debemos considerar la datalaxia. Datalaxia, del latín data, datos, y el griego ataxia, que significa desorden o falta de coordinación. Propongo pues datalaxia como un vocablo que exprese el desorden causado por la abundancia de datos, el trastorno cognitivo derivado del exceso de información. Quizá en 2050 ya ni siquiera importe distinguir entre realidad y simulacro. Obsoletos y dataláxicos, tal vez ya habremos perfeccionado la apatía ilustrada para saberlo todo, sentir poco, chapoteando confundidos en el presente líquido.